integrada, diría, por gente que en los años 70 estaban en trincheras opuestas, baleándose de un lado y del otro, ¿no? Va a estar, bueno, Jorge Mazzetti, vamos a preguntarle a Jorge que nos diga su vida. Jorge Mazzetti fue un militante castrista muy importante, también alguien que fue militante, en este caso de Montoneros, el licenciado Luis Labraña, y van a estar el teniente coronel Emilio Guillermo Nani, que fue herido en la tablada, el teniente coronel Rodolfo Vicente Richter, también herido en el combate de Pueblo Viejo en Tucumán, y va a estar la señora Emilia Daniela Donda, hija de padres desaparecidos, y la señora Silvia Barzabel, cuyo padre fue secuestrado y asesinado por el ERP, luego un cautiverio de 300 días. Es decir, va a haber la representación viva de dos argentinas que se desangraron en los 70 y que ahora, con la perspectiva que dan los años, ven las cosas de otra manera. Jorge Mazzetti ha escrito un libro que se llama, ¿dónde lo muestro? Nunca sé en la cámara, ahí. El furor y el delirio. Porque uno cuando los mira a los años 70, yo también los viví, yo le decía a Pablo, esta mañana decíamos por radio, la nueva generación que viene no vivió los 70, y nosotros vivimos los 70, ¿no? Y hoy cuando uno los mira a los 70, hacia la distancia, es el furor y el delirio. Es como que todos estamos locos. Hoy nos parecen locos, ¿no? Y a la gente joven probablemente parezcamos que estuvimos entonces locos, pero ha habido una reflexión. Y esta mesa redonda que va a haber mañana, ¿a qué hora, Jorge, va a ser la mesa? A las 7:30. A las 7:30 en la Feria del Libro. Es entre gente que vivió eso y que siguió viviendo, siguió pensando, y como todo ser racional, se hizo la autocrítica, de un lado y del otro. A mí me impresiona mucho ver esos casos como, sé, por ejemplo, que Labraña ha ido a Campo de Mayo, están presos los militares. Es decir, ha habido señales que no están favorecidas por este gobierno, desgraciadamente, al contrario, pero que indican que hay como un aprendizaje profundo. Recién hablábamos con Lisa Carrió, el aprendizaje finalmente ocurre, ¿no? Si usted tuviera que decirnos, Jorge, en un minuto o dos, háganos la síntesis de su vida. ¿Cómo empezó, cómo siguió y cómo está ahora? No, el 2 minutos son cortos, pero, le aseguro que voy a sintetizar. Hagamos 5. Mire, yo nací aquí en Argentina en el año 55. Mi padre era un periodista argentino que fue a entrevistar al Che Guevara y a Fidel Castro en la Sierra Maestra en el año 58, antes del triunfo de la Revolución Cubana. Participar en esa experiencia produjo en él un cambio enorme. Era un hombre sobre todo de origen católico y nacionalista, sin mucha participación política. Le preocupaba más la literatura y la prensa que la política, pero había tenido un corto pasaje por el nacionalismo argentino. Pero bueno, se enamora de esa revolución y en el año 59 se traslada para allá con su familia, donde yo estaba. Yo tenía 3 años. Llegamos allá el 8 de enero del 59, el mismo día que Fidel entraba a La Habana. Mi padre inmediatamente crea la agencia Prensa Latina, que es la agencia oficial del gobierno cubano. Luego, por contradicciones dentro de la agencia y contradicciones dentro del poder, porque estaban los viejos comunistas que iban ocupando diferentes espacios, se ve obligado a renunciar a Prensa Latina y se embarca en las primeras, llamémosle, aventuras revolucionarias que empieza a promover el Che Guevara. Su primer participación, para nosotros, desaparece en el 62, en Argelia, todavía en los últimos momentos de la independencia argelina. Él está con el FLN. Inmediatamente regresa a Cuba después del triunfo del FLN argelino. Regresa y ya estaba preparando la experiencia para venir con un grupo guerrillero aquí a Argentina. Grupo conformado por guerrilleros argentinos y hombres que habían estado con el Che Guevara en la Sierra Maestra. Bueno, cuando mi padre se fue, cuando se despidió de mí, me dijo que se iba a la Unión Soviética. Yo era un niño todavía, tenía 7 años. En realidad venía aquí a Argentina a hacer la guerrilla. Desde ese momento yo diría, y no es buscando una coartada de ninguna manera, mis decisiones las tomé yo, pero yo diría que de alguna manera desde ese momento eso me marca. Mi padre a los 2 años muere, no en enfrentamiento, sino que por una lesión que tenía, desaparece en el monte, nunca más lo encontraron en la provincia de Salta.
Y yo me quedo en Cuba siendo el hijo de Macetti. Claro. El hijo de Macetti, que era el hijo del héroe, el guerrillero, había escuelas con su nombre, había... Bueno, ahí yo me quedo viviendo solo con una de mis hermanas y mi madre. Mi madre, que justamente todo ese fenómeno generó todo un desequilibrio psicológico, e incluso en mi memoria, y me cuesta un poco hablar del tema. En mi memoria yo lo que recuerdo es una señora que muchas veces estaba en hospitales psiquiátricos internada. Bueno, por razones de salud de mi madre, tenemos que regresar a Argentina. Para mí al comienzo era todo un descubrimiento, era un mundo para mí completamente nuevo. Me había criado en Cuba desde el 59 hasta el 71 más o menos. En el 71, cuando llegué, como cualquier muchacho de esa edad, lo que me interesaban más los Rolling Stones y los Beatles, que por cierto en Cuba en ese momento estaban prohibidos porque se consideraba extranjerizante. Pero de alguna manera, quizás por mi nombre, empiezo a tener contactos con la izquierda más radical o la izquierda guerrillera, llamémosle así. Y a partir de esos contactos, incluso el primer contacto que yo tuve fue con una persona que había estado vinculada a la experiencia de mi padre. Y bueno, me empecé a vincular a los movimientos armados en Argentina, de manera muy humilde. Yo no tenía cargo de dirección, no quiero hacerme aquí el gran guerrillero, porque yo ahora veo que hay muchos guerrilleros. Yo creo que si hubiéramos sido tanto, hubiéramos ganado. Hay mucho más de los que había. Exacto. Tuve una participación bastante modesta en el PRT-ERP, y luego, que triunfa la democracia en Argentina, en el 73 vuelvo a entrar en contacto con los cubanos que se reinician las relaciones con Cuba, vuelvo a entrar en contacto con ellos y en el 75 me hacen una invitación para trasladarme a La Habana. Me convocaba el conocido en ese sector, comandante Manuel Piñeiro, alias Barbarroja, que era el jefe de los servicios cubanos, era la misma persona que se había ocupado de el entrenamiento del grupo de mi padre. Bueno, me invita a La Habana y cuando llego a La Habana era para pasar un entrenamiento militar, cosa que yo estaba muy contento de hacer, no voy a decir ahora que... bueno, hice el entrenamiento militar allí, luego se da el golpe militar aquí en Argentina, yo me reintegro al PRT ya en el exilio y empiezo a trabajar en los planes de reestructuración de la organización, incluso pretendíamos hacer planes de retorno para volver a Argentina y seguir combatiendo. En medio de todo eso se produjeron, lo estoy sintetizando mucho, se producen situaciones internas dentro del ERP. El ERP se divide, o el PRT, en realidad el Partido Revolucionario de los Trabajadores, se divide. Un sector cuestionaba, digamos, de alguna manera, o ponía en cuestión el tema de la lucha armada. Otro sector, en términos generales, más militarista, en el que yo participaba, junto a Enrique Gorriarán Merlo y otros compañeros, decidimos que no, que teníamos que retornar a Argentina a hacer la lucha armada, pero realmente estábamos sin recursos, éramos muy pocos. Eso era casi quijotesco. Exacto. Casi quijotesco. Se produce la insurrección en Nicaragua. Y se tomó la decisión a través de contactos que se establecieron con el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Ellos piden que vaya gente con formación militar, porque lo que les sobraba era gente, pero necesitaban gente que tuviera una cierta formación militar para poder dirigir algunas operaciones allí. Y así fuimos. Lo poco que queda, un grupo de compañeros del PRT y el ERP, nos fuimos para Nicaragua y participamos en los momentos finales de la revolución sandinista. Ya estando en Nicaragua, yo rompo con ese sector del PRT, me quedo solo, y eso me hace un poco volver a los inicios. Vuelvo a tomar contacto con el gobierno cubano, con oficiales, incluso la mayoría de ellos yo ya lo conocía desde niño, eran las personas que casi me habían visto crecer. Tomé contacto con ellos y empecé a ayudar al Departamento de América del Comité Central del Partido Comunista Cubano en los esfuerzos que se estaban haciendo por ayudar a las guerrillas de El Salvador, de Guatemala, ya desde México. Y bueno, eso me llevó a distintos escenarios y de manera modesta. Yo no fui como usted decía, importante combatiente castrista, ¿no? Yo de manera modesta trataba... Y eso me llevó a diferentes escenarios. Tuve vínculos con la guerrilla colombiana, tuve vínculos con la guerrilla salvadoreña. Eso duró hasta mediados de los años 80, o digamos hasta fines de los 80, perdón.
casi hasta el año 87, 88, empieza a producirse en mí un cansancio, ese tipo de actividad, y por otro lado, ya la guerra en El Salvador había terminado, se llegaron a acuerdos de paz, me quedo un poco casi como desocupado. Y debo decir, y aunque cueste, para mí ya, y además empiezo a estar más tiempo yendo a Cuba y viviendo en Cuba. Y yo mismo descubro que a mí se me empieza a hacer insoportable vivir en la forma de organización social que existía en Cuba. Estoy refiriendo al Partido Único, a tener miedo incluso a hacer una crítica entre compañeros porque eso podía costar la cárcel o la expulsión. Pero debo decirlo, que en ese periodo, un periodo corto, yo mismo viví en un cierto cinismo. Porque a la vez podía ver eso, pero era incapaz de romper. Era como algo que seguía en una inercia. Y eso me hizo entrar en contacto. En un momento me encuentro de manera casi casual con el coronel Antonio de la Guardia. El coronel Antonio de la Guardia yo lo había conocido en Cuba mientras hacía la instrucción en los años 70. Nos habíamos hecho muy amigos. Después él había combatido también en Nicaragua y manteníamos una relación de amistad. Cuando él me encuentra se da cuenta que estoy un poco perdido, que yo mismo no sabía muy bien qué hacer, y yo lo que quería era irme para Colombia, por ejemplo. En ese momento él me dice, mira, la guerrilla se está terminando, además ya creo que puedes descansar un poco, yo estoy trabajando ahora en un organismo que se ocupa de romper el bloqueo americano sobre Cuba. Es decir, la búsqueda de recursos de manera legal, con empresas legales, pero bajo tercera bandera, es decir, se creaban empresas panameñas o empresas... yo, por ejemplo, cuando me fui para Angola, me fui representando una empresa panameña, como empresario argentino, en mi vida había sido empresario. Y bueno... Ni panameño. Ni panameño. Y en ese momento también, de una manera casual, conozco a la hija de Antonio de la Guardia, y comenzamos una relación, incluso nos casamos, y nos fuimos para Angola trabajando en esa parte civil. Teníamos que, justamente ya las tropas cubanas se iban a retirar de Angola, y el plan era que nos quedáramos allí como por 5 años trabajando como empresarios, pero estando en Angola, bueno, el jefe militar, el jefe del Ministerio del Interior en Angola era el hermano gemelo de mi suegro, de Tony de la Guardia, el general Patricio de la Guardia, y estábamos ahí en Angola con él. De golpe llega una comunicación de La Habana que él tiene que regresar inmediatamente. Él regresa primero y a nosotros a los 4 o 5 días también nos llega la comunicación que tenemos que regresar. No entendíamos qué pasaba. Y bueno, cuando llegamos a La Habana nos damos cuenta que estamos todos con vigilancia. Incluso Sospechados. Sospechados, exactamente. Bueno, ahí y un mes después de haber llegado, arrestan al general Arnaldo Ochoa, que había sido el jefe... Se conoció ese exactamente, el jefe de las fuerzas cubanas en Angola.